Recién terminado las elecciones en nuestro país y el resultado ha sorprendido a la gran mayoría, incluyendo a los mismos integrantes de la coalición de partidos políticos que promovieron a Claudia Sheinbaum y que a partir de este octubre del 2024 será la primera presidente de México. Fue tanta la sorpresa que incluso los mercados reaccionaron de una forma inestable al comprobar que no solamente se ganó con la presidencia de la República, sino también con la mayoría de las gobernaturas que estaban de candidaturas y lo más importante para el caso de la inversión en nuestro país, en México, la mayoría en el Congreso de diputados y una parte de senadores con la finalidad de que pueden incluso cambiar la Constitución. Y la pregunta es, ¿cómo es que algo así pudo haber pasado? Un sector amplio se manifestó en contra de las políticas del mandato ejercido por el actual presidente López Obrador, que a pesar de tener un bajo rendimiento en los KPIs, en el desarrollo del país, tal como la seguridad, la salud, el crecimiento económico e incluso la deuda contratada. Con estos datos duros como evidencia sería suficiente para poder cambiar o darle vuelta a un proyecto que en este caso es el de la Cuarta Transformación, con un zócalo en la Ciudad de México, la llamada marea rosa, lleno, desbordando de gente que estaba en contra de las políticas del mismo presidente. Pero no fue así. ¿Qué tanto va a importar el indicador de crecimiento económico cuando pues no se tiene el dinero en efectivo para cubrir aquellas necesidades básicas que ya las tengo aquí encima? ¿Cuál es el gran problema en el desabasto de medicinas cuando ni siquiera me han dado una cita en el Seguro Social? O de hecho no tengo ni siquiera Seguro Social y tengo que ir a las clínicas del Dr. Simi. Nuestro país tiene tal extensión que pareciera que en realidad son 4 distintos países en cuanto a las oportunidades que se tienen. En este caso sería la zona norte, la zona centro, la zona sur y la Ciudad de México. Por lo tanto, México es un país desigual. De acuerdo con el INCO, la desigualdad se puede medir en 3 dimensiones: ingresos, salud y educación. El acceso a estas dimensiones nos permite adquirir habilidades y un conocimiento que nos puede ayudar a desarrollar un nivel social y económico que nos permita mejorar la calidad de vida. Un estudio de Forbes en 2015 plantea 7 principales razones por las cuales existe la desigualdad en México. La primera es que el 1% de la población recibe el 21% de todos los ingresos. Número 2, los ricos cada vez se están haciendo más ricos. Número 3, existen sectores privilegiados. Número 4, tenemos un régimen fiscal que es favorable para los más ricos. Número 5, la población indígena es 4 veces más pobre que el resto de la población. La desigualdad que existe entre los resultados de la escuela pública y de la escuela privada. Y por último, la violencia, que es una de las causas principalmente de la marginación. La desigualdad entonces actúa como un círculo vicioso que, lejos de existir un afán legítimo por parte de todos los ciudadanos para reducir las brechas que ocasiona la desigualdad, muchos de ellos desean beneficiarse de ella. Bajo el lema de primero los pobres y los actuales programas de asistencia social, se podría pensar que el ingreso de los sectores más pobres ha crecido. El problema es que también el 1% de las personas más ricas ha crecido también, y de hecho en mayor proporción. Y ni hablar de las dimensiones de salud y educación, que definitivamente le está impactando a los sectores más pobres. Entonces, la desigualdad sigue igual. A pesar de los cambios económicos que tuvimos en nuestro país, como la sustitución de las importaciones, el milagro mexicano por las ventas del petróleo en la década de los 70, así como la apertura a los mercados internacionales en la década de los 80 y las crisis económicas que tuvimos tanto en la época de los 90 como el inicio del año 2000, se puede observar que la desigualdad en México no tiene cambios significativos y mucho menos de transformación. El indicador Gini sirve para determinar el nivel de desigualdad que existe dentro de un país ante los ingresos que se registran y la distribución de lo que se fiscaliza. En México, este indicador se ha permanecido cerca del 0.5. Cabe mencionar que el parámetro va de 0 a 1, donde 0, el indicador Gini, quiere decir que no existe la desigualdad, es decir,
teóricamente todo se reparte en la misma proporción a todos, mientras que el 1 significa que una sola parte recibe el total. ¿Cuál es el indicador Gini que tenemos en México para este 2024? 0.49. Sigue igual. Entonces, la desigualdad tiene que ver con el clasismo y con el racismo. Una característica que tienen los líderes populistas es la de crear una polarización con la finalidad de que ellos puedan afianzar sus bases, es decir, hacerlos más leales. Se ha planteado que el actual presidente López Obrador creó una polarización en la sociedad mexicana. Sin embargo, las diferencias que han existido entre la clase privilegiada y las clases que tienen carencia de oportunidades ha estado presente desde el México de los tiempos modernos. El clasismo no surge a partir de las diferencias raciales o étnicas. La percepción que tiene la población mexicana está basada sobre la desigualdad. Es decir, históricamente las personas con tez blanca o más clara han tenido mejores oportunidades, pero la discriminación no se da con base a esa tez, sino a la desigualdad. En México la población indígena es cerca de un 20% y según el Coneval el 71% de esta población vive en la pobreza. Entonces el clasismo y el racismo no provienen de las diferencias físicas que están relacionadas con el color, incluso no proviene de la misma clase social en la cual se ubican, sino cómo la gente percibe las dimensiones del ingreso, que junto con las dimensiones de la salud y la educación actúa como un conjunto para clasificar a la gente dentro de sus oportunidades económicas e intelectuales. Estos prejuicios terminan legitimando la superioridad de unos en contra de otros, y dependiendo de la perspectiva se puede considerar que alguien es superior a otro o que incluso esos otros pueden generar un resentimiento contra los primeros, a esos que tienen un mayor privilegio. Basta con recordar la narrativa de mofa popular que se ha tenido en diversos programas, ¿no? Por ejemplo, en los años 80 y 90, esta mofa se representaba por los sectores más bajos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo la India María, las lavanderas, la vecindad del Chavo del Ocho, y demás personajes afines que se valoraba mucho la pobreza, mientras que recientemente se ha cambiado esta mofa por sectores privilegiados como el mi rey, la chica fresa, el político adinerado o incluso la señora panista, lo cual puede explicar una cierta aversión a verlos como un modelo a seguir, y eso puede explicar los recientes resultados electorales. Pues ¿cómo podemos combatir la desigualdad? Si bien no es un problema único de México, sino es un problema en Latinoamérica, cabe mencionar que en México, según la OCDE, la desigualdad se encuentra, nuestro país se encuentra en el segundo lugar. Y el INCO propone 5 puntos para combatir la desigualdad. Número 1, invertir en infraestructura que permita desarrollar las zonas más pobres y que puedan integrarse económicamente. La educación es clave y es un apoyo fundamental para adquirir el desarrollo. El utilizar la tecnología que nos permita acercar tanto la educación como la salud hacia estos sectores. Diseñar métodos para evaluar, para definir cómo se invierte, sobre todo lo fiscalizado, cómo se invierte sobre estas dimensiones. Y por último, pues cómo se evalúa el resultado de estas iniciativas. La realidad que vemos no es la misma en el país. De hecho, no es la misma la realidad que vemos en el estado, o en la misma ciudad, o en la misma colonia. De hecho, ni siquiera la realidad que podemos percibir en la misma familia.